La polémica se generó por este mensaje de Alejandro Peláez, el subsecretario de Acceso a la Justicia de Bogotá. Presidente Gustavo Petro, lo invito a que conozca los centros de atención para adolescentes privados de la libertad en Cali, Quibdó o Ibagué y los compare con el nuevo que les está regalando Bogotá. El presidente le respondió: en mi opinión, los niños no deberían estar presos. El comentario del mandatario puso de nuevo sobre la mesa la directriz del gobierno nacional a través del ICBF de no recibir el centro reclusorio para menores, conocido como Campo Verde, ubicado en la localidad de Bosa, por considerar que no sirve para resocializar realmente a los niños y adolescentes infractores. Campo Verde está pensado para la privación de la libertad y nosotros en esa medida no queremos abrir más cupos de privación de libertad. Eso no significa que no nos podamos sentar a trabajar con el distrito, en pensar también en aquellos jóvenes ya mayores de 18 que todavía están en el sistema de responsabilidad penal. En el complejo que tiene más de 12.000 metros cuadrados y en el cual se invirtieron más de 75.000 millones de pesos, la idea es tener toda la atención a la ciudadanía, desde los ámbitos de prevención, pasando por la manzana del cuidado de Secretaría de la Mujer, hasta un centro de traslado por protección. Para la alcaldía, la palabra presos que utilizó el presidente es incorrecta. A partir de los 14 años, el Código Penal y el Código de Infancia y Adolescencia son claros en que los menores que se vean inmersos en delitos deben responder ante la ley, pero no es un proceso de captura sino de aprehensión, donde hay además un modelo de atención y de reparación. En el caso de Bogotá, la única ciudad que tiene ese modelo de atención y de justicia restaurativa es precisamente Bogotá, que ha logrado atender más de 2.000 jóvenes con una tasa exitosa para evitar la reincidencia. Del total de los menores que se han aprendido, en más del 90% de los casos no vuelven a una actividad delictiva. A nivel nacional, 7.148 adolescentes han sido aprendidos este año, de ellos 905 en Bogotá. Una serie de talleres, formaciones para la vida que permiten que cuando salga de este espacio, cuando cumpla esa pena que está dada, pueda tener otras potencialidades en la vida. El subsecretario Nieto le envió un mensaje al gobierno nacional. Seguimos insistiendo porque si bien en este momento se nos dice que no es el modelo y que se requieren otras alternativas, ¿por qué no echarlo a andar y probar aquí en un pilotaje qué es lo que se requiere? Tenemos la infraestructura más moderna, está absolutamente nueva, está para empezar a usar. En Campo Verde actualmente funciona una manzana de cuidado, un CAI, una URI, entre otros servicios. Pero sabe una cosa, yo veo como una contradicción. Yo tuve una entrevista con el ministro de Justicia arrancando el año. Y uno de los temas que él decía era la justicia restaurativa. Sí, señor. Que ellos no creían en la cosa punitiva, que eso para la cárcel no, que hay que resocializarlos para volverlos otra vez activos de la sociedad. Lo hace el distrito y no lo reciben. Porque no quieren que estén privados de la libertad. Eso era lo que decía la directora del ICBF. Entonces, claro, entonces, ¿cuál es la propuesta de esa justicia restaurativa sin que estén privados de la libertad? Y lo que decía el doctor Nieto, ¿por qué no lo echamos a andar en unas instalaciones que son mucho más modernas, que seguramente van a tener otras condiciones y van a hacer que las dinámicas pues también se manejen de una forma distinta? Y la pregunta también que tenemos que hacernos todos los ciudadanos, o sea, por un lado esto, ¿cuál va a ser entonces la justicia restaurativa? Claro, y entonces esa plática se perdió, 74.000 millones de pesos. Yo quiero... Señora directora del ICF, estamos en Colombia, no en Suiza. De acuerdo, y yo creo que hay que considerar otra hipótesis, no solamente que al presidente y al gobierno no le parezca que los menores deben estar privados de la libertad, sino que no le guste este centro en concreto, porque ha sido construido por la administración de Claudia López y porque lo defienden algunos miembros de lo que fuera en su momento el gabinete de Enrique Peñalosa. De hecho, el debate en redes sociales hoy fue entre el presidente y algún miembro del equipo del entonces alcalde Enrique Peñalosa. ¿Por qué digo que quizás ese es el problema? Porque cuando uno va a mirar en el resto del país hay más de 4.000 adolescentes privados de la libertad en condiciones de hacinamiento, en condiciones mucho más complejas, en centros mucho más precarios. Si eso ya existe y está amparado en la ley, es decir, el Código de Infancia y Adolescencia prevé casos en los cuales se priva de la libertad a los menores de edad, si ya existe en la ley, existe en la práctica, en condiciones mucho más precarias que las que está ofreciendo este centro, ¿por qué no recibir este centro? Me parece que eso tiene como una especie de escrúpulo político porque esto lo construyó una administración que no me gusta y lo defiende otro político o los miembros de otro político que no me gustan. Creo yo que en el fondo aquí sí hay un debate y es cuáles deben ser los sistemas de castigo, de rehabilitación, de reinserción de unos jóvenes que estén en un momento dado al margen de las normas, al margen de la ley y deban ser adecuadamente tratados por las autoridades. Ese debate es el debate relevante,
pero ese debate hay que darlo en términos de política pública. Hay que llevar, si es necesario, modificaciones al Código de Infancia y Adolescencia, y una vez se hagan esas modificaciones, pues ver a ver qué se hace con los más de 4.000 que en este momento están privados de la libertad. Pero que no cambie la norma, que se mantenga este tipo de castigo, que se mantenga en unos centros que son de calidad inferior y en condiciones inferiores. Y el presidente, en lugar de recibir este centro, que ustedes están viendo imágenes, algunas en render, otras en realidad, que tiene unas condiciones bastante favorables y mejores que las de otros centros que hay en el país, y se desmonte diciendo, en mi concepto no deberían apresar a los menores de edad, acuérdense que apresar no es la palabra correcta, no deberían estar en las cárceles, pues bien, me parece que es evadir de manera olímpica un debate que es conceptual, que es de política pública y que es legal y normativo, Código de Infancia y Adolescencia, con tal de no recibir una obra que ayudaría muchísimo a quienes en este momento están hacinados en otros centros parecidos. Pero bueno, así va el debate público.